Algunas pruebas que necesitamos el Evangelio, de que nosotros necesitamos el Evangelio. Pensaba en que ahorita escuchando del testimonio y orando por algunas otras personas que están a punto de graduarse, porque algunos este año se gradúan, otros ya, como nos compartían hoy en la dirección, se han graduado, ¿sí? Porque hoy en día los grados de los chicos ya no son solamente cuando llegan a 11, sino les hacen como varios grados en su primaria. Y pensaba que esos tiempos de graduación son muy, muy bonitos. Pues resulta que nosotros en el Evangelio nunca nos graduamos. ¿Sí sabía eso? O sea, usted nunca puede decir, mientras estemos en esta vida y caminando con Cristo, que nosotros ya nos graduamos del Evangelio. Leía que nosotros necesitamos recordar la gracia de Dios todos los días. Necesitamos recordar que la gracia de Dios nos sostiene todos los días, que no es por nuestros méritos, sino es por su misericordia, que las cosas que nos pasan en nuestra vida no es por lo mucho que nosotros hacemos, es por la gracia infinita del Rey, es por la gracia infinita de Dios, que nos permite alcanzar cosas, que nos permite avanzar, que nos permite graduarnos, que nos permite estudiar, que nos permite tener sueños en las cosas que queremos soñar, que nos permite tener una familia, que nos permite tener una casa, que nos permite tener un hogar. Esa es la gracia de Dios, más que cualquier otra cosa. Y cuando veía esto y recordaba que necesitamos predicar el Evangelio a otros, pero ¿sabe una cosa? Necesitamos predicarnos a nosotros mismos todos los días. Porque a veces somos buenos para predicarle a otros, somos buenos para decirle a otras personas, mira hermano, usted está haciendo mal esto, y aconsejamos y damos consejos hasta buenos. Pero a veces nosotros no nos estamos predicando a nosotros mismos cada día. Y nosotros necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos cada día. Eso hacía el salmista David, ¿sabe? Y eso hacían algunos salmistas también cuando escribían. Y quiero mostrarle un salmo, que es el Salmo capítulo 42. Y voy a leerle el versículo 3. Salmo 42, 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está su Dios? Quiero darle algunas pruebas, la primera de ellas basada en este texto, que necesitamos el Evangelio. La primera prueba es preguntarnos si nosotros vivimos con gozo, realmente como el que dice la palabra, o si nosotros vivimos con menos gozo del que deberíamos. Es triste pensar que a veces las personas más amargadas, ¿sabe quiénes son? ¿Sabe quiénes son? Los que tienen a Cristo. Dígame si no, o dígame si estoy equivocada. A veces los más amargados somos nosotros que tenemos a Cristo en el corazón. Y si eso nos está pasando, porque no digo le pasa, digo nos pasa, ¿no? Si eso nos está pasando, mis amados hermanos, si nos damos cuenta que estamos viviendo con menos gozo del que deberíamos, necesitamos ir a la palabra y necesitamos el Evangelio en nuestra vida y en nuestro día. Es cierto que en ocasiones nosotros nos vamos a sentir como el salmista, es decir, mire lo que dice el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que llora de día y de noche? Que usted no quiere comer porque es que no le da apetito. Y usted llora en la mañana, llora en la tarde, y si se le escapó algo, llora en la noche también. Pues eso le estaba pasando al salmista, y sabe, en ocasiones a nosotros nos va a pasar eso. Pero es ahí cuando necesitamos acudir a la palabra y confortarnos a través de la palabra como Él lo hizo. Mire cómo se confortaba el salmista, versículo 5 del Salmo 42. Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista no necesitó de personas externas que vinieran a motivarlo. ¿Sabía eso? Hoy en día, y digo lamentablemente, los púlpitos se han convertido más en lugares de charlas motivacionales que en lugares de predicación de la palabra de Dios. Y eso es triste, mi hermano. Es triste ver a personas que muchas veces ven tantas cosas en internet y no saben distinguir, o no sabemos distinguir entre un motivador y un predicador de la palabra.
porque estamos ya tan acostumbrados a que nos digan, tú eres un guerrero, tú puedes sacar adelante tu situación, tú sí puedes, deja atrás las cosas, tú eres. No, ningún tú eres. Es que no somos nosotros. Es Dios en nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. No es lo mucho que sabemos, no es lo mucho que tenemos. Es Dios a través de nosotros. Y cuando la palabra de Dios nos dice, me sorprende lo que dice el salmista, porque el salmista no fue a un consejero, y no quiere decir que ir a los consejeros esté mal. Al contrario, nosotros damos consejerías en la iglesia porque se necesitan. Pero ¿qué hizo el salmista? Buscar dentro de él y él mismo darle orden a su alma. El salmista mismo dice, alma mía, ¿por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? No tiene por qué haber eso en tu corazón, en tu vida. Está diciéndose él a él mismo. Y él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe? Los momentos de la salvación del Señor, o los momentos muchas veces en los que Dios rescata nuestra vida de alguna situación, como nos comentaban ahorita, pueden ser el último instante. Yo siempre lo comparo, aunque no siempre es así, pero lo comparo como cuando una persona se está ahogando. ¿Usted sabe cuándo el salvavidas lo saca? ¿Sí sabe cuándo? Cuando la persona ya ha perdido todas sus fuerzas. Y ya cuando la persona ha dejado de patalear y de hacer estas cosas, entonces ahí sí el salvavidas corre a su rescate. ¿Sabe? A veces esas cosas nos pasan a nosotros. Y tenemos que entender que nuestra salvación viene del Señor. Y eso debería causarnos a nosotros un gozo tal que todos los días nosotros deberíamos vivir nuestra vida alentándonos con la palabra en los momentos de desánimo y de tristeza. No es que nunca los vamos a tener, los tendremos. No es que nunca vamos a llorar, lloraremos. Va a haber días en los que las lágrimas serán nuestro pan de día y de noche. Va a haber días en los que amaneceremos con los ojos como ciruelas de tanto llorar en la noche, y en el día estaremos tal vez igual o peor. Pero ¿cuál es nuestra motivación, mis hermanos? Nuestra motivación no es pensar que nuestra vida se acabó. Nuestra motivación es pensar que nuestra esperanza es Dios y que la salvación va a venir de Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Lo segundo que quisiera que hoy analicemos es que necesitamos el Evangelio si nos preocupa nuestro futuro. ¿Cuántos están preocupados del futuro? ¿Cuántos se preocupan por el futuro de sus hijos? ¿Sí? ¿Están preocupados? ¿Estamos preocupados? Si estamos preocupados, quiero decirle, necesitamos el Evangelio hoy. Porque la preocupación, mi hermano, y es normal que nosotros tengamos preocupaciones, pero las preocupaciones llevadas al extremo generan temores en nuestras vidas. Temores a lo desconocido, temores a los cambios, temores a las cosas que puedan llegar a venir. Y muchas veces debido al pecado, mis hermanos, fue que el temor entró al corazón del hombre. Es decir, una consecuencia del pecado es el miedo con el que muchas veces podemos llegar a vivir en nuestras vidas. Y si tenemos miedo, necesitamos profundizar más en el Evangelio. Nosotros no deberíamos estar tan preocupados por el futuro. ¿Sabe por qué? Porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Si Dios quiere que se haga, se hará. Si Dios no quiere que se haga, usted puede preocuparse, hacer y deshacer, e igual Dios no lo va a permitir. Entonces, ¿no será más fácil que nosotros soltemos nuestras cosas y aprendamos a confiar en el Señor? ¿No será más fácil y más llevadera nuestra vida si nosotros dejamos de pensar en el futuro, no en una mala forma, porque con esto no quiero decir que no planifiquen las cosas? Hay que planear, hay que soñar, hay que poder, si en alguna manera, extendernos a lo que queremos alcanzar, pero tenemos que descansar en lo que el Señor quiere hacer. Ahora, mire lo que dice Romanos 8:32. Y este versículo debería a nosotros partirnos el corazón en dos. Mire lo que dice Romanos 8:32. Dice en esta versión, que es la Nueva Versión Internacional: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Léalo otra vez y medítelo, porque es que a veces nosotros leemos así súper rápido y no entendemos lo que dice la Escritura.
Dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Mi hermano, si a usted este texto no le parte el corazón, creo que necesitamos profundizar más en el Evangelio y en la palabra. Vivimos una vida creyendo que podemos llegar a tener cosas mejores. Qué engañados estamos, ¿sabe? Porque es que lo mejor ya lo tenemos. Y lo mejor que podíamos llegar a tener nosotros en nuestra vida es a Jesús. Y lo tenemos. Y aún teniéndolo, estamos preocupados de lo porvenir. Y dice el Señor en su palabra, si yo no guardé a mi Hijo para mí, sino que yo lo entregué por ustedes, por amor a ustedes, ¿será que no podré darles algo más? ¿Será que no podré darles generosamente? Y las cosas que nosotros tal vez no le pidamos, sino las cosas que el Señor cree que nosotros necesitamos. Hay una diferencia grande entre una cosa y otra. Tal vez usted piensa que usted necesita un Mercedes-Benz parqueado acá, al frente de la iglesia, ¿no? Y algunos dirán, uy, sí, yo necesito ese, pastora. Pero tal vez no es su necesidad primordial. El Señor le va a dar a usted lo que usted necesita y lo que el Señor le quiere dar para que usted crezca espiritualmente. Hay cosas que nosotros le pedimos al Señor y que si el Señor no las diera, mis hermanos, echaría a perder totalmente nuestras vidas. Por eso muchas veces el Señor no la da. Hoy recordaba, cuando hablamos de la lección de la oración en el discipulado, recordaba que cuando el Señor nos da abundantemente, pero una de las cosas que el Señor dice en su palabra es que cuando nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad y que nosotros vivamos una vida agradándole a Él para que Él se complazca también en bendecir nuestra vida y nuestro corazón. Mis hermanos, si nosotros estamos preocupados por el futuro, hoy necesitamos creer que Dios no nos dará solo lo que más necesitamos. Porque si nosotros pensamos solo en lo material, estamos perdiendo de vista lo más importante, que es el que Él haya dado a su Hijo. Vean, mis hermanos, la muerte es un paso muy doloroso. Y como nos compartían hoy, cuando uno ve a una persona sufrir en el momento en el que está muriendo, es muy doloroso. Sufren ellos y sufre uno que los ve. Ahora quiero que lleve eso a la cruz. Imagínense el corazón del Padre viendo a Jesús en una agonía absoluta, sin poder bajarlo de esa cruz, porque ese era el plan perfecto de salvación para nosotros. ¿Habrá algo mayor que eso? Yo creo que no. Así que el resto de lo que pueda pasar con nosotros, mis hermanos, es simplemente algo temporal y es simplemente algo que el Señor nos va a añadir por su gracia y por su misericordia. No nos desenfoquemos. El importante es Él. Y cuando usted se desenfoca, usted vive afanado, ajetreado, preocupado, porque ¿cómo voy a hacer para conseguir esto? Y tengo que resolver esto. ¿Cómo voy a hacer esta semana? Y esto y lo otro. Cuando su corazón está empezando a ajetrearse en esto, mi hermano, necesita sacar tiempo para ir a la palabra y entender que lo importante es Él, que lo importante es Él. Y que si Él nos ha dado todo hasta hoy, mi hermano, Él sostiene el universo. O sea, nada en lo que estamos caminando ahora se cae por la gracia del Señor. Él sostiene el universo. ¿Cuánto más no hará con nosotros, que somos simples criaturas? ¿Cuánto más no hará el Señor? Y además que somos sus hijos. Así que, mi hermano, hay que aprender a descansar y a depender del Señor. Lo tercero que quiero decirle es que es una prueba que necesitamos el Evangelio, es que necesitamos el Evangelio si nos cuesta perdonar a otros. Pregúntese hoy si a usted le cuesta perdonar. Y si la respuesta es sí, quiero decirle que es difícil perdonar a otros cuando nosotros olvidamos cuánto nos ha perdonado Dios.
si cada vez que alguien le hiciera una falta a usted entendiera que Dios le ha perdonado cosas peores a usted le sería fácil perdonar. Pero como nosotros a veces no entendemos eso, nos cuesta perdonar. ¿Y sabe por qué nos cuesta perdonar? Porque nosotros no entendemos que el perdón de Dios es todavía mucho mayor. Miremos lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice, sed pues misericordiosos, como también que vuestro Padre es misericordioso. Cuanto más nosotros recordamos la gracia de Dios sobre nosotros, más extendemos esa gracia a otros. Cuanto más recordamos nosotros que Dios nos ha perdonado muchísimo, es cuando nosotros decidimos perdonar a otras personas y pasar por alto la falta. ¿Que son faltas graves? Sí. ¿Que son cosas que nos duelen? Sí. ¿Que son cosas que nos lastiman y nos hieren? Sí. Pero Dios nos ha perdonado cosas mayores y cosas peores que hicimos nosotros. Así que Dios quiere que nosotros seamos portadores de esa gracia y esa misericordia del Señor para con otros. Cuarto, necesitamos el Evangelio si nos damos cuenta que nuestros pecados pasados nos causan dolor. En algún momento, mis hermanos, pensamos que los errores que sentimos nos persiguen. Y a veces pensamos cómo soportaremos eso y cómo superar esos errores o esas cosas del pasado. Y el Evangelio siempre nos va a recordar que tenemos que vivir en un presente extendiéndonos hacia el futuro. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 14. Este texto es de la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera y en otros textos ustedes van a encontrar, en esa palabra libertad, van a encontrar su sangre. Es decir, que el Señor nos compró con su sangre. Esta versión dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El Señor compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Sabe que anteriormente, en qué se basa tal vez el escritor de Colosenses? Anteriormente, la gente iba al mercado, no como hoy en día que usted va al mercado a comprar frutas y verduras y cosas así, sino que la gente iba al mercado a comprar esclavos. Y la gente estaba exhibida allí y venían y los compraban. ¿Pero para qué los compraban? Para que fueran esclavos de la persona que los compraba. Y les colocaban unas marcas como el que marca el ganado, para que se supiera que ese esclavo era de propiedad de alguien. Cuando la palabra de Dios habla acerca de comprar nuestra libertad, habla de algo similar. Del hecho de ir a buscarnos a nosotros porque nosotros éramos esclavos del pecado. Pero el Señor con su sangre, ¿qué hizo? Compró nuestra libertad. Pero no solamente nos convirtió, tal vez como diríamos algunos, y como dice un texto, ahora no somos esclavos del mundo, somos esclavos de Cristo. Pero nosotros le seguimos a Él por amor, por gratitud, por agradecimiento, porque Él nos salvó. Cuando nosotros recordemos algo de nuestro pasado, el único mensaje de esperanza que tenemos es recordar que la redención fue por la sangre de Jesús. El enemigo es especialista en acusar. ¿Sí sabía eso? Él está día y noche allá, muchas veces delante del Padre, acusándonos a nosotros de las cosas que hemos hecho. Pero si algo así pasa o si usted se siente acusado, necesita recordar que por la sangre de Cristo, por ese sacrificio de Jesús, ahora nosotros tenemos libertad. Lo quinto, necesitamos recordar el Evangelio si dudamos del amor de Dios. ¿Sabe? El Evangelio de Dios se apaga en nuestro corazón cuando hay dudas. ¿Alguien recuerda lo que dice en Juan 3:16? Y creo que es un texto básico. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda, sino tenga vida eterna. Mi hermano y mi hermana, necesitamos vivir recordando el amor de Dios. Va a haber épocas en nuestra vida en las que el enemigo nos pondrá a dudar a veces hasta de nuestra salvación y va a querer que dudemos de nuestra salvación. No dudemos del amor de Dios. Él entregó a su Hijo único por amor de nosotros. Entregó a su Hijo único para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Sexto,
¿Ha sentido usted desánimo en el trabajo? Quiero decirle que cuando nos sentimos desanimados en el trabajo también es muestra de que necesitamos el Evangelio. Y no le hablo del trabajo de iglesia solamente, le hablo del trabajo en general. Muchos nos desanimamos en un trabajo cuando no valoran lo que hacemos. Nos desanimamos cuando el jefe está ahí encima respirándonos, como dicen, en la oreja, viendo a ver qué hacemos o qué no hacemos. Eso desanima, cansa, carga, molesta. O a veces cuando siendo independientes tenemos un trabajo que es bastante pesado y tenemos que ver la manera, porque a diferencia de las personas que tienen sus empleos, los independientes también el día que o los meses que de pronto por alguna razón tengan que dejar sus labores, pues también ese día no van a ganar dinero y va a ser el hecho de tener que estar sacando su día a día adelante. Muchos de los que trabajan independientes no tienen un salario fijo, aparte de o muy diferente a los que son empleados. Pero seamos empleados o seamos independientes, si nos sentimos desanimados muchas veces en el trabajo, mi hermano, necesitamos recordar este texto. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor, aún su trabajo. Piense en su trabajo si usted lo está haciendo para el Señor. A veces no le vemos sentido a nuestros trabajos, nos sentimos desanimados y necesitamos recordar, mi hermano y mi hermana, que aún en el trabajo nosotros necesitamos glorificar a Dios. Piense con qué propósito Dios le tiene en ese lugar. Y a veces el propósito con el que Dios le tiene en ese lugar no es solamente para que usted produzca, haga plata y gane plata. A veces el propósito con el que Dios le tiene allá también es para que usted le comparta a otra persona de Jesús. Es para que usted comparta las buenas nuevas del Evangelio. Es para que usted le dé ánimo también a otra persona que tal vez está peor que usted. Estamos orando por una persona acá que semana tras semana le dan partes médicos nefastos. Una semana le dicen que tiene una enfermedad de una cosa, la otra semana otra, la otra semana otra. Y estamos orando no solo por la sanidad de su cuerpo, sino por la sanidad de su corazón, para que entregue su corazón al Señor. Pero hay personas que están en situaciones más difíciles que nosotros, mis amados, y necesitamos abrir nuestro corazón para compartir el Evangelio. Quiero decirle también que cuando señalamos el pecado de otros, necesitamos el Evangelio. Ese es el punto 7. Si señalamos constantemente el pecado de otro, es porque necesitamos estar más en profundidad de la palabra. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos hemos vuelto en acusadores de nuestros hermanos? Si es así, nos estamos volviendo como los fariseos. ¿Sabe cómo actuaban los fariseos? Tal cual. Si veían algo que estaba mal, entonces empezaban a acusar a los demás y a decir que ellos eran mejores. Y no es así. Cuando nosotros basamos nuestra aceptación delante de Dios en el desempeño que tenemos nosotros o en el desempeño de otros, estamos errando. Y así es fácil elevarnos por encima de otros. Así sería fácil que nuestras hermanas o nuestros hermanos de oración nos sintiéramos más que ustedes. Pero no es así. Necesitamos recordar que nosotros dependemos del Señor y que el Evangelio es lo único que nos puede liberar incluso de la crítica. La siguiente cita es de Lucas 18, 9 al 14. Miren lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es que eso no pasa solo hoy en día. Eso ocurría también con otros, que decían: es que yo soy mejor porque yo sí hago esto o sí hago lo otro. Y cuando el Señor ve esto, no le agradó. Y Él empieza a darles esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo oraba el fariseo: Dios, te doy gracias, ¿porque qué? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, como ese de allá que es adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de lo que gano. Qué bendición de hermano, ¿verdad? Porque se levantaba a decir lo que hacía y no era que no lo hiciera.
Es que la forma como estaba haciendo las cosas era juzgando a los demás y teniendo a los demás por poco comparado a su apreciación personal y a su propio esfuerzo. Mis hermanos, nosotros estamos de pie delante de Dios no por nuestros esfuerzos, ¿sabe? Es por la gracia de Dios. Es la gracia la que sostiene nuestra vida. No con esto le quiero decir que no tiene que venir a orar, al contrario, por agradecimiento al Señor es cuando más debería estar acá, intercediendo y orando por otros. Pero no es esa la posición que debemos tener. Miren, mis hermanos, aún en este tiempo, con todo lo que está pasando con el éxodo de personas que están migrando de otro país, a veces nosotros también somos despectivos, conociendo al Señor en nuestro corazón. ¿Y sabe cómo son a veces nuestras oraciones? No sé si les suena conocido, pero a veces nosotros podemos decir, ay, Señor, gracias porque yo no soy como esta persona que está viviendo esto. Pues si usted ora así, o oramos así, nosotros estamos en el mismo lugar en el que estaba el fariseo. Quiera Dios que nosotros no tengamos que pasar por eso. Pero si en algún momento tuviéramos que pasarlo, ¿qué actitud nos gustaría que tuvieran con nosotros? Y mis hermanos, sí, está bien ayunar y está bien ofrendar, y como hacía este fariseo, daba el diezmo. Pero esto lo que había hecho era colocarlo en un lugar de prepotencia. Versículo 13. Mas el publicano, miren la actitud del publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Sabe por qué? Porque se sentía indigno. Y él decía, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla, dice la palabra, será enaltecido. Estos días en la oración hay un pastor que nos ha acompañado y yo le veo en algunas cosas que hace, y me doy cuenta que nosotros hemos perdido de vista algo que en otras iglesias se practica mucho, y es estar de rodillas en la presencia del Señor. Es llegar a la reunión a orar. Después se saludan, ve hermano, ahorita terminamos, ya vamos a terminar, y usted este ratico que queda se puede quedar hablando, saludando con el hermano, abrazándose, viendo revistas, poniéndose al día, ¿cierto? Pero le quiero decir que nosotros deberíamos ser más reverentes con nuestro Dios y deberíamos dedicar más tiempo aún cuando estamos acá a la oración. A veces no nos arrodillamos y no porque nos duelan las rodillas. Hay hermanos que nos arrodillan porque literal les duelen las rodillas, pero hay otros a los que no les duele nada y podrían tomarse un tiempo para estar ahí de rodillas o estar ahí juntos en la presencia de Dios. Nos falta, mis hermanos, practicar esto. Este publicano ni siquiera podía alzar los ojos al cielo porque se sentía indigno de la presencia del Señor. Y yo creo que esa es la actitud correcta. Venir humildemente ante la presencia del Señor y poder presentar lo que necesitamos, nuestras peticiones delante de Dios. No acusemos a otros. Que su trabajo no se base en lo que los demás hacen o no hacen. Mi hermano y hermana, allá cada quien con las cuentas que tiene que rendir delante del Señor. Allá cada quien delante de Dios en lo que tiene que rendirle y decirle a Dios y cómo se presentará delante de Dios. Pero usted esfuércese por seguir y continuar hasta el final. Que el día que el Señor venga por su iglesia lo haya usted bien y lo haya sirviéndole a Él. Porque si el Señor viene y no lo encuentra así, mi hermano, quiero decirle que es posible que usted también se quede o que nosotros nos quedemos si nosotros no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Este mundo proporciona muchas cosas. Diversión, entretenimiento, le quita a usted el tiempo de una manera increíble. Y si usted se deja seguir absorbiendo por eso, mi hermano, va a estar en el lugar equivocado y no va a estar pendiente de lo que viene, ni cuenta se dará tal vez de las cosas que están pasando a su alrededor. Como ni cuenta nos estamos dando de todo lo que está pasando alrededor de nuestra nación. Los rumores de guerras, la violencia que se está levantando en otros lugares. Miren, nada más las protestas que se están dando en otros lugares. Yo no sé si usted no ora por eso. Nosotros venimos orando por el 21 de noviembre, por todas las cosas que han dicho que se va a hacer acá el día de la marcha del 21 de noviembre. Hay que orar por nuestra ciudad.
y hay que orar por nuestro país, porque esto también puede desencadenar cosas difíciles, y no es que no salgan a dar su protesta y a hablar y a manifestar su incomodidad, sí, pero muchas personas se aprovechan de esto para hacer destrozos, para crear anarquía, vandalismo, etc. Y nosotros necesitamos también tener una posición de oración en estas situaciones y leer cuál debería ser la posición de nosotros como iglesia frente a esto. No solo como ciudadanos, sino como iglesia frente a lo que viene. Si nosotros no somos tan serviciales como debiéramos, necesitamos el Evangelio. Y sabe, creo que hoy necesitamos reconocer que necesitamos tener un don de servicio. No todas las personas tienen el don de servicio, ¿sabía? Algunos tienen el don de que les sirvan. Amén. Y nos gusta que nos sirvan. Pero cuando se trata de servir, como que pocón. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 7, miren lo que dice. No lo digo yo, lo dice la palabra. Haya pues en vosotros ese mismo sentir también que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Siendo en forma de Dios, dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Le suena ese dicho, usted no sabe quién soy yo? ¿Sí le suena conocido? Y a veces usted no lo manifiesta, pero sus actitudes lo demuestran. Es que yo soy un príncipe, es que yo soy el hijo del rey de reyes. O sea, a mí me respetan, a mí me tienen que tratar. No, mi hermano, no lo tienen que tratar de ninguna manera. Jesús era el Hijo de Dios y lo crucificaron. ¿Sí? Nosotros no mereceríamos nada mejor que eso. Pero dice la Biblia que Jesús no estimó el ser hijo de Dios y el ser igual a Dios, porque no solo era hijo de Dios, Él era Dios. Y no solo desestimó esto y lo dejó a un lado para servirnos a nosotros, sino que Él nos mostró su amor entregando todo en la cruz. Dice la Biblia, Él se despojó a sí mismo tomando, ¿qué forma tomó Él? Siendo Dios. Ahora pregúntele a la persona que está a su lado, ¿qué forma estás tomando tú? ¿Será que estamos tomando forma de siervo? ¿O nos hemos creído el cuento de muchas predicaciones que usted oye en internet de un texto muy mal interpretado, de que es que ustedes son reyes y sacerdotes? Entonces, como usted es rey y sacerdote, todo el mundo le tiene que servir y le tiene que correr. No, la Biblia dice que el Señor se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué ejemplo el que nos da el Señor de servicio, mis hermanos. Y si usted ha perdido la gracia de servirle al Señor, de servirle de alguna manera a la iglesia, de puertas de adentro de adentro en la iglesia o de puertas para afuera, tiene que mirar y tiene que ir al Evangelio y tiene que ir a la Escritura, porque es tiempo de servir, es tiempo de servirle al Señor de alguna manera. Lo noveno, y casualmente tiene que ver, y acá creo que voy a cerrar, es cuando, así como decían hoy en la dirección, sin ponernos de acuerdo, cuando uno se enoja, cuando las cosas en nuestra vida no salen como queremos. Si usted es de los que se enoja cuando las cosas no salen como quiere, recuerde y recordemos que necesitamos entender que Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. ¿Sabe qué merecíamos nosotros? Mire Romanos 3:23. Coquito 1, lección 1, el pecado. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿qué? ¿Qué merecíamos nosotros entonces, mi hermano? Nada. La muerte, la condenación. Y a veces nosotros creemos que Dios nos debe a nosotros algo. Y a veces creemos que es que nos tiene que ir bien porque es que Dios tiene que hacer que me vaya bien. No. No siempre va a ser así. A veces tendremos que sufrir. A veces tendremos que pasar por desiertos. A veces las cosas no se responderán como nosotros queremos, como nos decían esta mañana. A veces oramos porque alguien se sane y Dios se lo lleva, pero Él es soberano. Y eso es algo que nunca
Nunca, nunca, nunca podemos olvidar. Él es soberano sobre los asuntos del universo. Él es soberano sobre los asuntos de las naciones. Él es soberano sobre los asuntos familiares. Él es soberano en todo, mi hermano y mi hermana. Dios no nos debe nada. Si mereciéramos algo, no mereceríamos nada nuevo. Bueno, perdón. Pero el Evangelio del Señor nos promete perdón, aunque hemos sido orgullosos y aunque muchas veces vemos las cosas de otra forma. Todo lo que tenemos, mis hermanos, es únicamente por la gracia de Dios. Siéntase bendecido porque la gracia de Dios lo sostiene. Sintámonos bendecidos porque hoy estamos acá, porque la gracia de Dios nos sostiene. Que aunque vivimos tiempos difíciles y tiempos a veces de dolor y de tristeza, de eso Dios nos saca a flote y nos cambia, como dice un versículo, el Señor cambia nuestro luto, nuestra tristeza por alegría, y eso solo lo puede hacer el Señor. Así que yo le invito, mi hermano y mi hermana, consuélese en estas palabras con Dios y piense en estos puntos que vimos. Usted necesita evangelizarse a usted mismo todos los días. Evangelice a otros, pero haga la tarea bien hecha. Primero, evangelícese a usted. Somos buenos para aplicarle la palabra a otros, y si pudiéramos cogerlos así, lo haríamos. A ver si entienden. Pero a veces nosotros esta palabra no la aplicamos en nuestro corazón. Así que hoy la invitación es esa, mis hermanos. Hace 8 días nos hablaban acerca del cristianismo que vivimos, que a veces no es un cristianismo genuino. Y hoy yo les invito para que nosotros todos los días estemos haciendo esta tarea delante del Padre.